Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. Mi saludo para todos, una vez más, acercándonos a ustedes para compartir este momento de reflexión de la preciosa palabra de nuestro Dios. Nuestro tema, necesidad y efectos de un avivamiento. ¿Cuándo necesitamos un avivamiento? Número uno, cuando la bendición de Dios es solo un recuerdo. Número dos, cuando el gozo del Señor es algo que quedó en el pasado, es algo que ya no existe. Número tres, cuando nuestra vida espiritual se pone en tela de juicio. Cuando escuchamos a nuestros enemigos decirnos, ¿dónde está tu Dios? Necesitamos un avivamiento. Cuando aquellos que un día nos vieron ardiendo en el fuego del Señor, hoy nos ven ahogados en nuestros propios problemas y en nuestras propias circunstancias, entonces necesitamos un avivamiento. Muchas veces nosotros no tenemos la capacidad de notar nuestra propia condición. Muchas veces nos aferramos a una convicción errada, equivocada, que nos lleva a pensar que todo está bien. Sin embargo, aquellos que nos rodean, aquellos que nos han conocido, aquellos que han visto nuestro andar, son los que notan las deficiencias que se van presentando en el camino. Y cuando nuestra vida espiritual es puesta en tela de juicio, entonces es tiempo de buscar un avivamiento. Es tiempo de ir más profundo. Es tiempo de dejar las aguas superficiales que en tiempos de lluvia inundan los caminos y comenzar a cavar pozos profundos para encontrar en Dios la salida, la respuesta y el aliciente para nuestra alma agobiada y salir adelante. Número 4. Cuando la duda y el temor se convierten en algo cotidiano. Cuando la duda y el temor se convierten en algo constante, en algo permanente. Cuando ese sentir de valentía, recuerde lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Pablo se lo decía a Timoteo cuando le aconsejaba que avivara el fuego del don que estaba en él. Esa falta de fuego espiritual, esa falta de vida espiritual, ese descenso en la calidad de vida espiritual. No hablo de vida religiosa. Muchos han aumentado su vida religiosa, muchos han aumentado su quehacer religioso, pero su relación con Dios y su vida espiritual ha disminuido. Por eso tenemos una cantidad de muertos haciendo cosas de vivos, una cantidad de muertos en las direcciones de los cultos, una cantidad de muertos entre los músicos de las congregaciones. Y nos incluimos también nosotros como congregación.
no estoy señalando a nadie, estoy hablando de las condiciones en las cuales muchas veces se sumerge la iglesia. Una cantidad de muertos predicando, una cantidad de muertos profetizando, una cantidad de muertos hablando de vida que no tienen. Entonces, cuando la duda y el temor se convierten en algo cotidiano para el creyente, para el hombre de Dios, para la mujer de Dios, entonces es tiempo de un avivamiento. Si vamos a la primera epístola, primera carta de Pablo a Timoteo, nos vamos a encontrar en la segunda epístola, segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1 y el versículo 6, Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Y Pablo, al decirle esto a Timoteo, antes de decirle esto, le ha hecho un recorderis de algo. Le dice que le agradece a Dios, a quien él sirve desde sus mayores, dice, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria. Pablo dice: yo recuerdo, yo me acuerdo, yo tengo memoria de la fe no fingida que hay en ti. Eso es algo que Pablo recuerda, y dice: la cual habitó también, o habitó primero, en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, para Pablo, el escribirle a Timoteo era escribirle a alguien de quien él tenía muy buenos recuerdos, muy gratos recuerdos, pero que tenía que darle un consejo, tenía que hablarle de algo, tenía que decirle algo. Dice: por esa razón, porque yo me acuerdo de la fe no fingida que hay en ti. Muchos tienen una fe fingida, pero este Timoteo no. Y esa fe que tenía Timoteo no era una fe que nació solamente en él, era una fe. Y aquí la fe no es el creer solamente, aquí la fe también es el estilo de vida, el modo de vida que también habitó en la mamá de Timoteo y también en la abuela de él. Y Pablo le dice: yo te aconsejo ahora que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y en el verso 7 dice: porque no nos ha dado Dios. Parece que Timoteo, en su descender espiritual, en su cotidianidad, reitero, hay gente que se involucra tanto en hacer algo para Dios que se olvidan de Dios. Hay gente que se mete tanto en hacer cosas para Dios que se olvidan del Señor. Jesús llegó a la casa de Marta y de María y de Lázaro, y María se interesó tanto en el Señor que se tiró a sus pies y allí estaba siempre con el Señor. Marta quería hacer cosas para él, Lázaro andaba desentendido, pero Jesús dijo de María que había escogido la mejor parte y que no le sería quitada. A veces, en nuestro anhelo de hacer cosas para Dios, nos olvidamos de aquel por quien queremos hacer las cosas y terminamos sencillamente en un activismo religioso, en un activismo eclesial, si se puede llamar así, que no produce vida espiritual, que no trae respuesta espiritual, que no trae bendición espiritual, que trae emocionalismo, que trae, qué sé yo, una euforia momentánea, pero que no produce solidez, que no produce vida espiritual. Entonces, una de las cosas que nos lleva a pensar que necesitamos un avivamiento es cuando la duda y el temor se convierten en algo cotidiano en nuestra compañía diaria, en nuestro amigo del andar. Nos llenamos de dudas, nos llenamos de temores, nos llenamos de inseguridad. Dicen que en estos días la humanidad entera está siendo afectada por algunas situaciones que se pueden colocar dentro de una sigla TIA, que es temor, inseguridad y angustia. Temor,
inseguridad y angustia. Esas tres cosas están llevando a la gente, incluso algunos, a quitarse la vida, a terminar con su vida. Hay tanto temor, hay tanta inseguridad y hay tanta angustia que algunos llegan a pensar que no vale la pena vivir. Ahora, dentro de la iglesia del Señor, lo que debiera prevalecer, lo que debiera estar constante en la iglesia es el poder, el amor y el dominio propio. Poder para vencer el temor, amor para vencer la inseguridad y dominio propio para vencer la angustia, para poder seguir hacia adelante. Pero cuando la duda y el temor se convierten en algo cotidiano, entonces hay necesidad de un avivamiento. Se necesita un avivamiento. Nosotros a veces equivocamos las cosas. Pensamos que la crisis que hay dentro de la iglesia es una crisis de santidad y que el esfuerzo que se debe hacer es por restaurar la santidad. Y cuando uno mira la palabra del Señor, ¿cuándo fue que Israel se desvió, se apartó y cayó en la inmoralidad, cayó en la idolatría, cayó en la apostasía? Cuando Israel perdió el poder de la fe, de la confianza, de la seguridad, de la certeza en el Señor. De nada sirve tratar de recuperar una santidad si la fe no existe, la fe que la sustenta, la fe que la soporta, la confianza que es el baluarte, es el soporte, es la estabilidad de la santidad. Sin fe, sin convicción, sin certeza, sin una esperanza segura, todo lo demás es sencillamente religiosidad que se da para cumplir un requisito, que se da para llenar un espacio, que se da para no ser, podemos decirlo de alguna manera, para no ser rechazados, para no ser aislados de un grupo. Entonces tengo que ser como ellos para que me acepten, y dejamos de lado el vacío, el sentimiento de inseguridad, de temor, de duda que llena los corazones de muchos. Cuando la duda y el temor se convierten en algo cotidiano, entonces necesitamos un avivamiento. En quinto lugar, necesitamos un avivamiento cuando la derrota nos golpea más de lo imaginable, de lo pensado. Me agrada lo que dice Pablo, hablándole a los corintios, les dice que podemos estar derribados, pero nunca destruidos. Podemos caer, pero no podemos quedar postrados. Podemos tambalearnos, si se quiere, algunas veces, pero el Dios de los cielos siempre nos dará la mano para levantarnos. Pero hay creyentes, y no pocos, millones, que cada día la derrota les golpea, terminan su diario vivir, su diario transitar, completamente derrotados, completamente vacíos, completamente agobiados. Y cuando eso sucede, entonces muchos sencillamente se van, muchos sencillamente abandonan, muchos sencillamente ya no vuelven. Pero hay otros que entienden que en momentos así lo que se necesita es un avivamiento. Mire allá en Ezequiel capítulo 37, ¿qué eran los huesos secos? Según el Señor, los huesos secos era el pueblo de Israel, la casa de Israel. Ellos decían, no era Dios, ellos decían que se habían muerto, que habían sido derrotados. Ellos expresaban ese sentimiento de derrota dentro de su corazón, pero Dios les dice que no. Dios les dice que los va a restaurar, Dios les dice que los va a levantar, Dios les dice que va a hacer de ellos un pueblo, un ejército grande en extremo. Capítulo 37, versículo 11 de Ezequiel, dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí que ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por eso necesitaban un avivamiento, porque la derrota se había convertido en algo muy corriente, muy actual, muy permanente, muy continuo, muy seguido.
Usted no puede vivir una vida cristiana derrotada y todos los días estar fracasando. De hecho, el sello de la vida cristiana es la victoria. Antes, dice el apóstol Pablo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. La vida cristiana no es una vida sin problemas, no es una vida sin dificultades, pero sí es una vida con constantes victorias y con constantes momentos de gozo y de alegría de saber que el Dios de los cielos está con nosotros. Entonces, ¿cuándo necesitamos un avivamiento? ¿Cuándo un creyente, no una congregación, no la iglesia, cuándo un creyente necesita un avivamiento? Ahora, un avivamiento muchas veces no tiene que ver con el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo el que debe ser avivado, es el espíritu del creyente. Cuando nos encontramos con la palabra del Señor, la Biblia nos dice que Dios despertó el espíritu de algunas personas, y a veces lo que necesitamos precisamente es ese despertar del espíritu de aquellos que estamos involucrados en las cosas de Dios, en las cosas del Señor. Entonces, cuando nosotros notamos, la Biblia habla mucho acerca de ese despertar del espíritu del hombre. Algunos están esperando que el Espíritu Santo se despierte, y el Espíritu Santo no está dormido, no está adormecido. El Espíritu Santo es vida, es poder, es unción, es gloria, es fuego. Lo que necesitamos y lo que a veces hace falta es que el espíritu nuestro sea despertado, sea movido, y podamos realmente nosotros emprender aquello que Dios quiere que emprendamos, aquello que Dios quiere que nosotros llevemos a cabo, aquello que Dios de verdad nos está motivando para que seamos ese pueblo del Señor, esa obra del Señor. En Ageo capítulo 1, el versículo 14, Ageo capítulo 1, versículo 14, dice la Biblia: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey. Allí es cuando nosotros, del rey Darío, allí es cuando nosotros podemos darnos cuenta que el despertar lo necesitamos, somos nosotros. En la iglesia del Señor hay tanta bendición, hay tanto poder, hay tanta victoria, pero lamentablemente la iglesia ha caído en un letargo, en un adormecimiento, en una condición de quietud, de indiferencia, de apatía, de desidia, y hemos dejado de llevar a cabo realmente el propósito y el hacer de Dios, para que el mundo vea que hay un pueblo vivo, una iglesia viva, un pueblo que quiere agradar a Dios. Ahora, ¿cuáles son los resultados de un avivamiento? Número uno, una conciencia real de la santidad. No una conciencia ficticia, no una conciencia. ¿Cuántos hay que son santos por obligación, que son santos por la fuerza? El avivamiento te hará sentir realmente la necesidad de ser santo y traerá a tu vida una verdadera conciencia de la santidad. Número dos, un avivamiento traerá a tu vida una conciencia real. Vivirás sabiendo que el Señor está cerca, que la venida de Cristo está a las puertas. Hoy millones de cristianos viven como si Cristo nunca viniera, como si el Señor nunca fuese a regresar. Un avivamiento traerá una verdadera conciencia de la venida del Señor. Siempre que hubo un avivamiento en la iglesia, siempre
lo que se anunció en primer lugar es Cristo ya viene, una conciencia real de la santidad, una conciencia real de la venida del Señor y una conciencia real de la obra misionera, de alcanzar a los perdidos, de llevarle el mensaje a uno más, de decirle a otro que Cristo está a las puertas. Avivamiento no es un lujo, avivamiento es una necesidad. Avivamiento no es un templo lleno. Avivamiento es que los que van al templo estén llenos de Dios. Avivamiento no es un despertar del Espíritu Santo. Avivamiento es un despertar del espíritu adormecido de cada hijo de Dios, de cada hija de Dios, de cada creyente, de cada predicador, de cada líder, de cada persona que tiene algo que ver con el avance de la obra de Dios. Avivamiento no es una gruesa suma de dinero en un banco. Avivamiento es un pueblo determinado a hacer la obra de Dios aún sin tener recursos en sus manos. Avivamiento es un hombre y una mujer a quien Dios despertó allá dentro de su ser y se mueve en la dirección del Espíritu de Dios. Padre, yo te ruego hoy que tú, Señor, obres en medio de tu pueblo. Que como allá en los días de Ageo, como allá en los días de Zacarías el profeta, Señor, tú despiertes el espíritu de tu pueblo, despiertes el gigante dormido que está dentro de cada creyente, Señor, y produzcas, Señor, un impacto tal en la tierra que el que lo oiga le retiñan ambos oídos. Señor, estamos en tus preciosas manos y clamamos para que el fuego de Dios, el fuego tuyo, el mover del Espíritu Santo, produzca, Señor, un verdadero avivamiento en tu iglesia adormecida, moribunda y atada. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que te glorifiques. Amén y amén.